En la fibrilación auricular sin cardiopatía, con un corazón estructuralmente sano, ¿dónde es más frecuente encontrar el sitio donde se origina la fibrilación? Venas pulmonares. Venas pulmonares, sobre todo venas superior izquierda, es donde es más frecuente. Pero ¿por qué se da en la desembocadura de las venas pulmonares? Es el cambio de la del miocardio y la finalmente, o sea, es un proceso más histológico. Donde se une la vena, las venas pulmonares, con el miocardio auricular, el músculo liso, el músculo de las venas pulmonares es el músculo liso. Y de la aurícula es el miocardio, estas no están así como que perfectamente, aquí está separado las venas y están traslapados, ¿sí? Están así intercalados. Entonces, ¿eso qué hace? Como hay zonas que se están intercalando, pues esto puede hacer que se generen zonas de conducción lenta, ¿sí? Porque el músculo cardíaco conduce rápido, el músculo liso vascular conduce muy lento. Pues si están traslapados, ¿qué pasa? Pues van a ser zonas que van a producir más lento, ¿no? Pues ya se cumple un ritmo, creo que es una zona de conducción lenta. ¿Qué pasa si hay una extrasístole o un amigo que se origina en ventrículos, en el mismo aurícula o en el otro? Le damos que en ese circuito de entrada hay una zona que conduce rápido. Sí, quedamos que entonces, el músculo liso de las células lisas vasculares es músculo liso. Músculo liso. Entonces, el potencial de acción de estas células musculares es totalmente abierto. Y estas están tapadas con las células cardíacas, ¿sí? Están traslapadas. Entonces, ¿qué pasa? Que esto conduce lento, esto conduce más lento, esto conduce más rápido. Pero si esto puede ser que en algún momento esto se convierta en zonas que conducen lento. Si tenemos una zona de conducción lenta, por supuesto tenemos una zona que conduce más rápido, donde hay menos transformación de esto. Entonces, ya tenemos un circuito, una zona que conduce lento, una zona que conduce rápido. Si viene una extrasístole, digamos, de cualquier sitio, llega acá, pero esta zona hace que alcance el periodo refractario. En el circuito de reentrada, ¿qué va a pasar? Van a activar ¿Cómo va a ser el irregularmente. impulso eléctrico? Pasa lento por aquí. Cuando llega en la zona de conducción, que es un bloqueo unidireccional, esta zona, como pasa tan lento, ya cuando pasa por acá, ya está en zona excitable nuevamente, se despolariza, pasa hacia arriba. ¿Sí? Este es el circuito de reentrada. En la fibrilación auricular, ¿cuántos circuitos hay de reentrada? Miles y miles y miles. ¿Sí? No es un solo circuito de reentrada, ese es el problema de la fibrilación auricular. Son cascadas que desencadenan cascadas y cascadas y cascadas. ¿Sí? Entonces, si tenemos la aurícula, tenemos ambas aurículas. Bueno, entonces, si tenemos aquí las venas pulmonares, la pulmón superior izquierda, se van a originar estos circuitos de reentrada, pero van a ser cascadas. Entonces, son cascadas que se van a generar, se van a generar, se van a generar por todos lados. Entonces, ¿eso qué va a generar? Que se esté despolarizando a tales tiempos la aurícula. No va a haber una contracción efectiva. Está totalmente desorganizada la aurícula.
Porque además se ha demostrado que estas cascadas son rotores. Tengan en cuenta que son como un agujero negro. Y van a ver la despolarización como rotores, ¿sí? Que son micro reentradas del lado izquierdo. Y estas van a desencadenar otros, y estos otros, y estos otros. Y entonces son miles de cascadas de reentradas. No es nada más una. Si fuera una nada más, sería muy fácil porque sería totalmente regular. Pero aquí no. Unas desencadenan a otras y otras a otras. Y esos rotores, que son zonas de conducción lenta, van a desencadenar estas cascadas hacia todos lados. Pero no va a ser una despolarización efectiva ni simultánea. Está totalmente desorganizado. Por eso la frecuencia auricular va entre 600 y 800 por minuto. ¿Y qué pasa con la aurícula? No hay una contracción efectiva, no hay una sístole auricular. Es como si temblara nada más la aurícula. Por eso hay estasis sanguínea. Y por eso, si hay estasis sanguínea, recuerda cuáles son las funciones de la piedra de Virchow. Hipercoagulabilidad, estasis sanguínea y daño lento. Ese es el mismo mecanismo de fibrilación auricular. Por eso, el uso de anticoagulantes está indicado, no el uso de antiagregantes plaquetarios. Los antiagregantes plaquetarios se usan cuando hay enfermedad aterosclerosa, cuando hay placas que se rompen, donde el mecanismo por el que se forma el trombo es inicialmente por agregación plaquetaria. Entonces, por eso, como hay FA, no se da ningún antiagregante, no sirve de nada. Se dan anticoagulación, se da tratamiento con anticoagulación, dependiendo de las condiciones, si es valvular o no valvular, se da uno o dos, hay diferentes alternativas. Entonces, todo esto va a pasar hasta el lado derecho, todos estos, y van a ser totalmente desorganizados. ¿Y qué pasa con el nodo AB? Aquí está el nodo auriculoventricular, el gas de His, y se va al lado izquierdo y al lado derecho. ¿Qué pasa? Todas estas frecuencias entre 600 y 800 pasan por el nodo AB. No, depende. Imagínense qué pasaría si todas esas que pasan al nodo AB, buscaríamos en cualquier paciente que hace fibrilación auricular, inmediatamente haría fibrilación ventricular. O sea, sería de muy despedida. O sea, empieza la taquicardia por la FA, pues inmediatamente haría fibrilación ventricular. Entonces, el nodo AB tiene un periodo refractario. Como son muchas, la frecuencia cardíaca es muy alta, la frecuencia auricular, no todas van a pasar a través del nodo AB. Entonces, ¿de qué va a depender la taquicardia o la frecuencia cardíaca ventricular? De la velocidad de conducción del nodo. Si ese nodo AB conduce muy rápido, pues va a ser frecuencias hasta de 160, 200. Si pasa muy lento, se bloquea, ¿qué va a pasar? Se bloquea. ¿Sí? ¿Doctor? Sí, doctor. Muchas gracias. En el contexto de que no tenga el paciente ningún medicamento que finalmente esté afectando el nodo AB, o sea, no hay todos se pueden comportar de forma diferente para ver si pasar a clasificar esa respuesta. Si no tiene algún mecanismo reversible de la condición del nodo AB, es trastorno de la condición motriz. O sea, si hay algo que es reversible, hay que darle tiempo. Porque el problema es que si esos pacientes tienen una frecuencia ventricular alta, pues se va a hacer manejo. Sí. Y si es un nodo AB que se bloquea muy fácil, se pone una cosa. Yo no pienso. Bueno, entonces, la FA se clasifica de acuerdo al tiempo en el que permanece y si se le da o no se le da tratamiento.
Una FA diagnosticada por primera vez, pues es una FA la cual no habíamos diagnosticado previamente, en la cual no sabemos que el paciente tenía. La FA paroxística es una FA que se revierte espontáneamente o con una intervención, eso es a lo que me refiero, que depende también del tratamiento, y esto es en los primeros 7 días. Una FA persistente es una FA que es más de 7 días, que se puede terminar con cardioversión farmacológica o eléctrica, pero es más de 7 días. Y una FA persistente de larga duración es la que llega a adoptar, la que llega a pasar hasta 1 año, siempre y cuando haya una estrategia. Hay otro término que es la FA permanente. Esta FA es una FA donde ni el médico ni el paciente, bueno, donde el médico y el paciente deciden que ya no se van a adoptar nuevas medidas para restaurar el ritmo del nodo sinusal. Entonces es una FA permanente a diferencia de la persistente. Es importante saber la diferencia para no confundirnos. De acuerdo a las guías europeas del 2020, dicen que ya no se recomiendan los términos de FA aislada, de FA valvular o no valvular y de FA crónica. ¿Usted qué opina, doctor? Sí, ya cambió esto, porque todavía hasta antes de estas guías que son de la europea, todavía se consideraba si era valvular o no valvular para dar tratamiento con algún tipo de abierto, pero ya no se define con términos, es fibrilación auricular, de acuerdo si es paroxística, persistente, presente la evolución o permanente. Por eso también se quitó el término electrónica, porque pues, una FA persistente, una FA paroxística, pues se tenga mucho tiempo, es una infección crónica. Ya que sea paroxística es otra cosa. Entonces, fibrilación. Pues ahora lo que únicamente tomamos en cuenta si es valvular o no valvular. Tratamientos sí tienen valvulopatía, pero esté dañada la válvula mitral, que sea de grado severo, están contraindicados. Pero si sí es, y que sea fiebre reumática, o sea, que sea de origen reumática. Si es de origen reumática, Gracias. En las manifestaciones clínicas vamos a ver que los síntomas se dividen de acuerdo a 4 grandes factores. Pueden ser síntomas por el ritmo, si es regular y rápido, en este caso pues habría sensación de palpitaciones, que usualmente reciben los pacientes. Pueden ser por consecuencia hemodinámica, porque se afecta el gasto cardíaco. En este caso, pues el paciente va a tener intolerancia al ejercicio, fatiga o debilidad. Pueden llegar a tener síncope o disnea. Puede ser por consecuencias del fenómeno cardioembólico, que en este caso podríamos sospechar cuando hay infarto cerebral, o podría llegar a pasar por el impacto cardiovascular en el tiempo. Esto quiere decir, pues ya el daño que se ha tenido el corazón por este ritmo irregular que ha mantenido, ya que hay una remodelación a causa de la FA. Esto puede llegar a una cardiomiopatía, una disminución de la función ventricular, dilatación de la aurícula izquierda con fibrosis, que esto puede llevar a una insuficiencia cardíaca al final. Ese es otro de los mecanismos que vimos previamente que se originan en las pulmonares. Ese sí que cuando hay cardiopatía, cuando hay dilatación de la aurícula, donde esa remodelación lo depósito de colágeno, ¿sí? Entonces hay zonas, toda la aurícula está remodelada. O sea, en toda la aurícula va a haber zonas de fibrosas. Puede haber zonas de conexión lenta en toda la aurícula. Entonces, eso es lo que va a generar todos aquellos padecimientos que tengan valvulopatía izquierda, o falla cardíaca, o hipertensión arterial, porque hay aumento de la presión de la droga. Entonces, eso va aumentando la presión de la droga. Todo cualquier cosa, realmente la presión en la aurícula izquierda, pues, se va a dilatar, se va a acelerar, y es un terreno fértil para esta afectación. Pero ahí no es específicamente las enfermedades. Pues ahí es diferente, porque ahí lo ideal es hacer un mapeo electroanatómico y ir al sitio donde se identifican las primeras despolarizaciones, que es mucho más complejo y más difícil hacer ablación, cuando no es por, no están en las venas pulmonares, es más difícil
porque tienes que hacer una relación mucho más amplia en la aurícula, y a veces aislar, no solo aislar las venas pulmonares, o sea, los puedes aislar en las mismas manifestaciones de las venas, pero además entre cada vena pulmonar se hace un aislamiento de todo, es mucho más amplio. ¿No? Como ya habíamos comentado, pues la presentación clínica puede ser asintomática o silente o puede ser sintomática con todos estos palpitaciones, disnea, fatiga. Y también hay que saber reconocer cuando esta FA está hemodinámicamente inestable o está estable. En caso de que esté hemodinámicamente inestable, pues vamos a encontrar hipotensión y síncope, insuficiencia aguda y edema pulmonar, isquemia miocárdica y shock cardiogénico. Algo que también es relevante, que tenemos que ver tanto en los síntomas como en la duración, es que cuando una FA pasa de paroxística persistente, pues es por este remodelado, que también lleva a que si un paciente empeora en los síntomas, significa que sigue habiendo este remodelado en la aurícula y pues va empeorando. Y por otro lado, si nosotros damos un tratamiento adecuado, de lo que yo había leído, doctor, es que esto se puede ir revirtiendo poco a poco, la remodelación auricular. Se detiene. Se detiene. Si no corriges el daño inicial de la reflexión auricular, esto va a comenzar. Y el buen control de la alimentación no te va a evitar que empiece la alimentación, sino si es hipertenso, no está bien controlado, aunque tú lo mantengas en conciencia, no va a evitar pero eso sí, si no das un tratamiento en ese ritmo, la misma fibrilación va a generar mayor aumento de la y mayor remodelación. Por eso, con el paso del tiempo, pasan de ser paroxísticas y se van haciendo persistentes y estabilizantes. Por el mismo mecanismo de fibrilación. Como ya vimos, ¿qué pasa con las auriculas? ¿No? ¿Qué pasa con esa presión intraauricular? Está incrementada. Pues se va a remodelar más rápido. La misma fibrilación va a más. Un buen control va a disminuir las presiones, pero si tiene alguna variabilidad, si tiene mala izquierda, si tiene hipertensión arterial, si tiene todo eso, entonces, aunque tengamos un buen control de la fibrilación, no vamos a tener el otro mecanismo que va a ser algunas consecuencias pues relevantes aquí, pues como ya hemos comentado, la muerte, tener FA te aumenta de 1.5 a 3.5 veces más mayor probabilidad para morir. Delitos, de un 20 a un 30% de los eventos isquémicos tienen que ver con la FA, también pues a la disfunción cardíaca, deterioro cognitivo. La depresión hasta un 10 o un 20%, esto va a afectar la calidad de vida, y de un 10 a un 40% de las hospitalizaciones se dan por FA. Bueno, hay una caracterización estructurada de la FA, que este es un modelo que se hizo para que cuando se aborde un paciente con FA se pueda llevar un orden en lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Son las 4 S, lo que es el stroke risk. Entonces, por ejemplo, tenemos que ver si el paciente tiene FA. Ahora, ¿tiene o no tiene riesgo de tener un evento vascular cerebral? Para esto vamos a usar la escala de CHADVAS-2, que vamos a ver más adelante. También tenemos que analizar los síntomas y la severidad. El paciente está sintomático, tiene síntomas moderados o tiene síntomas severos. Esto lo vamos a hacer con el score de la IHRA y con cuestionarios de calidad de vida. Tenemos que ver también lo que es la carga de la FA. Entonces, esto tiene que ver con el tiempo. Si la FA dura mucho tiempo, si termina prontamente, cuántos episodios tiene. Pues por eso tenemos que ver cuáles son el patrón, si es paroxística, si es persistente, y como tal, pues cuánto tiempo está durando en el paciente. Y por otro lado, la severidad del sustrato. El sustrato es la anatomía y la estructura de la aurícula y cómo se ven afectados. Y aquí tenemos que analizar qué otras comorbilidades tiene el paciente, si tiene una cardiomiopatía atrial, y para eso pues vamos a usar varias evaluaciones clínicas y nos vamos a apoyar de métodos de imagen. La escala de la IHRA, como les había comentado, es relevante en esto y pues por ejemplo, en el grado 1
La FA no causa síntomas. En el grado 2, la FA ya empezará a causar síntomas. En la 2A son leves y en la 2B son moderados, pero esto no va a afectar en la vida diaria del paciente. El grado 3 ya son síntomas graves que sí afectan la vida diaria del paciente, y en, la F4, y en el grado 4 ya son síntomas discapacitantes. Hay muchas herramientas de cribado y pues ahora con la tecnología sí se ha comprobado que funcionan estos relojes inteligentes que detectan el ritmo cardíaco. También hay un dispositivo que es de 3 o 6 derivaciones, donde el paciente pone los 2 dedos y les puede decir el ritmo cardíaco, y específicamente 6 para detectar FA. Clínicamente podemos tocar el pulso para ver si el paciente tiene un ritmo irregular, podemos tomar la presión arterial. El electrocardiograma, se puede poner un holter o podemos poner dispositivos implantables, ya sea cardíacos o ya sea externos. Entonces, de estas herramientas de cribado, se hizo un análisis entre las herramientas en comparación con el diagnóstico de FA con un electrocardiograma de 12 derivaciones. Y se encontró que la toma del pulso tiene una sensibilidad del 87 al 97%, con una especificidad del 70 al 81%. La verdad es bastante bueno. Monitores de la presión automatizados del 93 al 100% y de 86 al 92% de especificidad. Electrocardiograma de una derivación del 94 al 98% y de 76 al 95%. Y a mí me sorprendió porque yo creí que no servían las aplicaciones de los dispositivos celulares, que tienen una sensibilidad del 91 al 98 y hasta una especificidad del 91 al 100%. Entonces, sí se podrían utilizar como herramientas de cribado, al igual que los relojes que también tienen muy buena sensibilidad y especificidad. En los riesgos, pues el resumen es que si el paciente se está checando constantemente el pulso, pues digo, la frecuencia cardíaca con el ritmo, esto puede causar un poquito más de ansiedad, puede llevar un sobrediagnóstico y un sobretratamiento. Pero sí hay más beneficios. Gracias a estas herramientas de cribado podemos prevenir el ictus isquémico, podemos diagnosticar antes la FA y dar un tratamiento oportuno. Entonces, se ha visto que la morbilidad y la mortalidad sí han disminuido gracias a estas herramientas de tamizaje. Entonces, en pacientes mayores de 65 años se recomienda que se haga un cribado palpando el pulso o tomando la presión arterial. En pacientes que tienen marcapasos hay que checar los ritmos de marcapasos para ver si se llega a encontrar algún ritmo que nos sugiera FA. Es importante que recordemos que el diagnóstico de FA solo se hace mediante un electrocardiograma de 12 derivaciones, pero estas herramientas nos pueden orientar a quién lo puede llegar a necesitar. Y en pacientes mayores de 75 años, sí tienen que llevar sus evaluaciones sistémicas para que nosotros pues podamos prevenir que desarrollen FA y no nos lleguemos a dar cuenta. Entonces, pues ya como tal con el diagnóstico, les había dicho, se hace con el electrocardiograma, y las características de la FA es que vamos a encontrar intervalos RR irregulares, irregularmente irregulares. Vamos a encontrar ausencia de ondas P, activación atrial irregular, y pues es necesario que sea en al menos unos 30 segundos o en una tira completa del electrocardiograma. ¿Alguien quiere describirle la imagen? Nunca hay que quedarse con las que hay entre el completo. Hay que seguir viendo. Estas de aquí se ven iguales. Y estas de acá se ven diferentes. Siempre hay que ver que la onda P no sea igual. Si todas las ondas P, puede ver muchos objetos con una tipo de fuera en cualquier arritmia, va a depender de la velocidad de conducción. Y puede tener una conducción variable, y cualquier tecnología nos puede llevar a ser circular. Eso no es definitivo cuando son especiales. Pero si nosotros estamos en un medio de eso,
ser un, sería una. Pero si en el mismo trazo vemos cuáles son las que son totalmente diferentes, Igual aquí tenemos otro trazo donde podemos ver las mismas características. Si nos damos cuenta, hay complejos RR que son más cortos, otros son más largos. Aquí, en este caso, pues tampoco se alcanza a distinguir una onda P. Se ve que es completamente. yo distingo muchas. Bueno, O sea, sí hay pero ondas que, pero ondas P de fibrilación. entonces, y si vemos nada más. Ay, gracias. Pues, si nada más viéramos acá, vemos ondas P. Sí. Son diferentes. Aquí vemos ondas P. ¿Sí? Se ven todas iguales. Con morfología diferente y simples. Aquí, entonces, tenemos esta operación. ¿Qué dirían? ¿Que son regulares, son irregulares? A veces. Y si nos vamos aquí, B1, ¿qué pensaría? Si vieran este de aquí nada más, ¿qué pensaría? Es un plotter, no es una figuración. Parecería, pero no. Siempre hay que tomar en cuenta cuál es la regulación más cercana. ¿Cuál es la calidad más cercana? Y el electrodo más cercano es la aurícula. Si tengo un LT1, es el electrodo más cercano a la. Por eso vamos a ver mucho mejor la actividad predominantemente de la aurícula derecha. Cuando vemos esto, no es que sea flojo, es fibrilación auricular, pero la aurícula derecha no está tan desorganizada a la izquierda. ¿Sí? Pero si además ponemos atención, pues aquí puede ser que me confunda. Pero si checan los ciclos en el TP no son iguales. La morfología no es exactamente la misma. ¿Cambió esta morfología con esta? Sí. ¿Cambió esta? Sí. Esta peor, esta peor. Entonces siempre hay que seguir todo el trazo. Si yo nomás tuviera me muestra esto, esta derivación, pues no sabría exactamente de qué se trata. Porque parece, pero si yo hago las mediciones de cuál es el ciclo de esta onda P, si fuera un flotter tendría que ser exactamente el mismo ciclo. ¿Sí? Si fuera FA, si es FA, aunque esto se vea muy regular, hay diferencias entre cada ciclo. Para eso está tan desorganizado el es frecuente que el paciente más conocido sí, se requiere que va a estar más Izquierda, así es. Esto lo que nos dice es que el paciente no tiene tanto tiempo, porque no le ha dado tiempo a regular y dilatar tanto la aurícula. Pero ya está remodelado. Pero nada más que no está todavía tan desorganizada, tan dilatada. Por eso alcanzamos a ver. Algunos de los donde se ven más o menos regular. Pero es porque vemos predominantemente. Entonces, eso a veces confunde. Si tú sigues todo el trazo de B1, dices, bueno, aquí se ve muy regular, pero los demás se ven diferentes. Y los sitios se ven diferentes, y las otras que son diferentes. Entonces, por eso no está tan desorganizada la expansión. Como tal, la evaluación diagnóstica la tenemos que hacer muy completa porque es muy común que estos pacientes ya traigan una enfermedad cardiovascular de base. Entonces, igual se van a beneficiar de una historia médica, de un electrocardiograma, que le hagamos un perfil renal, tiroideo, de electrolitos, una ecocardiografía transtorácica.
Y ya cuando definimos, pues, en ciertos pacientes con FA, ya decimos si le vamos a hacer un electrocardiograma ambulatorio, si le vamos a hacer una ecocardiografía, si le vamos a mandar enzimas cardíacas, el BNP, el ProBNP, si vamos a evaluar su función cognitiva, si le vamos a hacer un angioTAC, un ataque cerebral, una resonancia magnética. Y pues después hay que darles un seguimiento en todos los niveles de atención y pues principalmente con el cardiólogo o el especialista en fibrilación auricular. ¿Qué técnicas de imagen podemos usar? Pues, por ejemplo, aquí podemos ver que el electrocardiograma transtorácico y transesofágico nos va a servir para que lo que es la anatomía, que es el cubito que es azul claro, para lo que es la función y para ver si tenemos trombos en la aurícula izquierda o en la aurícula izquierda. Además de esto, pues nos va a ayudar a ver cuál es la geometría y la función de la aurícula izquierda. La TAC nos va a servir para ver la anatomía y para ver si hay trombos. Y la resonancia magnética cardíaca es la más completa porque nos va a describir tanto la anatomía como la estructura como la función y detectar trombos. Y pues el mapeo electrofisiológico solo nos va a dar la función. Cuando nosotros abordemos un paciente con FA, tiene que ser de manera integral, tiene que estar capacitado todo el personal médico, tanto el paciente como la familia, y tiene que ser un equipo multidisciplinario que lo atienda. Para esto, pues, es tanto el paciente como el cardiólogo, el farmacéutico, la enfermería. El círculo que vemos alrededor en azul, pues habla de toda la tecnología que podemos usar para monitorizarlo, que serían los relojes, los celulares. Y pues ese es todo el equipo de médicos y todo el equipo de la salud que tiene que ver con el paciente. Ahorita como ya, bueno, les voy a mencionar rápido lo que es la vía ABC, que es el Atrial Fibrillation Better Care, de la atención integral, que es A, es anticoagulación o prevención del ictus. B, nos vamos a basar en el buen control de los síntomas. Y C, tenemos que controlar los factores cardiovasculares y las comorbilidades. Como tal, aquí, doctor, ya empiezo a ver tratamiento y es bastantito. No sé si gusta que lo dejemos aquí y la clase siguiente iniciamos. En la siguiente tienes la evaluación de riesgo. Sí, la evaluación, la Chatbot Score, el HAS-B. Sí, lo vamos a ver en la A. Dudas con respecto a queda claro cuál es el mecanismo de investigación. Yo creo que es la más frecuente. Y a mayor edad, y en la medida que se haga una adecuada se va a identificar que se va a dar para poder o para poder función primaria de puede ser cerebral, puede ser una ciencia de la alimentación, puede ser un embolismo de las extremidades. Igual hay a ver. Entonces, sí es muy importante una acción inicial y nunca menospreciar los síntomas del paciente, siempre practicar, siempre practicaciones. Y un poquito sí, y más si se echan unos autores. Como el raro, la resiliencia. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama la dieta? Es la Biblia, que se trata de educación auricular asociada a la función. Yo hace unos días un paciente que nos lo había mandado. No. Y bueno, finalmente fue un paciente que trabajaba en le hacen sin comentar con ella. Y cuando lo aceptamos aquí, estaba una franca
tabaquismo, son de 19. No, 45. Entonces, ahí, y más en el abordaje, todo eso sería una amplia adopción, porque la probabilidad de porque la pregunta es si cuando los adolescentes se quejó, palpitación. En fase Y seguramente desde siempre, desde el sentido. Y por la edad de inicio de los síntomas, si lo más probable es que sea una situación estructuralmente sana. Y este paciente claro que hay que ser diferenciado. La meta es llevarlos a la relación de las personas. o sea, de forma directa. Si o primero que tienes que documentar. Esto sí es que es el único calidad. Porque vaya, si es de modo, la carga, la articulación auricular, no sé si vas a ver cuando se calibración. Sí. Entonces, bueno, hay criterios para cuando te llega un paciente en cuanto a cuánto tiempo tiene de iniciar los síntomas para que puedas hacer una calibración farmacológica. Si tiene menos de 48 horas, sin investigar más. Y además, el paciente está inestable en el estado eléctrico. Si el paciente tiene más de 48 horas, tienes que estar seguro que no hay un problema. Una matrícula, tienes que hacer un ecocardiograma transesofágico. Porque si es un ecocardiograma transtorácico, no alcanzas, puedes ver la aurícula y estás seguro que no hay tromos en aurícula, pero no es el método ideal porque no se alcanza a ver perfectamente la aurícula en el transtorácico. Tienes que hacer un transesofágico para darle ablación y problema. Y demostrar que no. Pero si tiene menos de 48 horas, obviamente lo vas a controlar en ese momento y vas a mantener la estabilidad. Si está inestable, entonces, son fármacos. Sí, puedes intentar. O que lo tengo o el rama de leche. Es lo que se ha hecho con ese cuidado que vas a usar. Lo pongo a Sí. ¿No más? No, doctor. Entonces, Gracias. ¿Fer, amiga? ¿Sí, Sari? Ya sería todo. Ok. Vale, muchas gracias, amiga. Gracias. Bye. Bye. Y sí, perdóname, es que llegamos tarde porque veníamos de pasar visita. ¿Pero llegaron a la casa? No.